tenemos los resultados electorales. El periodismo supuestamente imparcial de Ecuavisa en el día de las elecciones. Tenemos que empezar, Osvaldo, por esta circunstancia nueva que se produce en el Ecuador, cuando se desconocen los resultados del exit poll de Sedatos. El problema fue entonces no reconocer el exit poll de Sedatos, pero había otro exit poll que sí acertó. Y la cosa se vuelve más emocionante porque solo la voz oficial del presidente del Consejo Nacional Electoral nos dirá pues finalmente quién es el ganador de esta elección, porque el candidato oficialista no reconoce los resultados del exit poll manejado por Sedatos. O sea que la voz oficial de los escrutinios es Sedatos. Por eso fue que Ecuavisa puso su presidente entonces. Presidente en base a una encuesta fraudulenta. Ya el candidato triunfador, pues de acuerdo a este dato, Guillermo Lazo. Hemos hecho historia. ¿Qué marca para la democracia este triunfo electoral? Y así, un canal comercial proclamó presidente electo del Ecuador. Una vez más quiero agradecer a Ecuavisa. Todos los días vienen y hacen nuestros vestidos, mañana, tarde y noche. Un aplauso para la gente de Ecuavisa, el único canal que viene 3 veces. Por cierto, Ecuavisa nunca reconoció el exit poll de perfiles de opinión que dio el triunfo al binomio Moreno-Glass, que realmente ganó las elecciones, y que coincide con el conteo rápido de Participación Ciudadana, el conteo Politécnica Nacional, el conteo rápido de la OEA y, por supuesto, con los datos oficiales. Esa es una difamación, pues en Ecuavisa los resultados del exit poll los anunciamos como extraoficiales y nunca proclamamos como presidentes de la República. Prohibido olvidar. Guillermo Lazo en Guayaquil hace sus declaraciones. Escuchen. Dile a tu padre, dile a tu madre, dile a tu amigo, a tu hermana, ya basta de divisiones. Ahora viviremos un Ecuador de la unidad, donde se respete a todos, donde no se estigmatice a nadie. ¡Libertad! 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 Donde no se va a estigmatizar a nadie, ni por su raza, ni por su color, ni por su profesión, ni por el lugar donde vives o donde naciste, ni por tus preferencias sexuales, ni por tus convicciones religiosas. A partir de hoy hay un presidente que va a promover la unidad nacional. La unidad de todos los ecuatorianos. Yo quiero agradecer a todos los movimientos políticos y sus dirigentes que han apoyado esta candidatura de la unidad. Comienzo por agradecer al colectivo Compromiso Ecuador, que estuvo siempre... Antes de que se instale la audiencia, ya hablaba de la parte de la supuesta víctima, entrevistas para dar a conocer la sentencia. Entonces, ya supieron con anticipación qué es lo que iba a suceder. Igual, hay que dejar claro a la ciudadanía que la Fiscalía General del Estado ha actuado con un perito en particular, un perito que es casado con fiscales, un perito que tienen denuncias por fraude procesal, quiere decir que su trabajo está cuestionado y que este examen médico legal no es veraz, no es real a lo que sucede o a las pruebas que se da como tal en el juicio. Nosotros vemos como cada día la fiscal general del Estado arma casos con partes policiales, en este caso adulterados, no existió una flagrancia, videos cortados y manipulados. 14 versiones mencionan que la supuesta víctima, el señor Falconi, mencionaban a cada momento que fueron personas desconocidas, extrañas, 4 agresores diferentes.
Esto fue también un juicio político que no supieron cómo justificar el delito de abuso sexual. La persecución se viene desde los hechos de octubre, desde el informe que mi esposo presentó y la denuncia por lesa humanidad en contra del expresidente Moreno, la exministra María Paula Romo, que justamente ayer ya llegó al país, también con la cúpula policial. Deberíamos poner la palabra paz. ¿En dónde está la palabra paz? ¿En dónde está, cuando es una gran preocupación en el país, la violencia en todas las dimensiones, en la interpersonal, en la familiar, en la violencia criminal? Pero creo que también hay que asociar que un país en donde se respetan las reglas, en donde hay Estado de Derecho, creo que esas palabras es como hacer el ejercicio de buscarlas, y tal vez sí están y a mí se me escaparon, pero ¿en dónde está el Estado de Derecho, la democracia, la paz, la convivencia? Yo creo que son cosas muy importantes en este momento y que deberíamos hacer un esfuerzo consciente de que esas palabras estén ahí, de que esos conceptos estén ahí. Financieros o personas utilizan estos mecanismos de paraísos fiscales. ¿Pueden hacerlos todas las personas? ¿Por qué lo hacen? No, primera cosa es que no lo pueden hacer todas las personas. Lo hace una élite, una clase, digamos, que tiene sus recursos, empresarios, gente, banqueros, expresidentes, gente que tiene un poder económico muy fuerte, porque digo, don José o doña María no puede hacer eso, un trabajador común no lo puede porque ni siquiera puede solventar lo que le cobra un abogado por hora para hacer la planificación de abrir una cuenta, del manejo de la cuenta, de poner los testaferros, de hacer el seguimiento, de hacer los movimientos, de hacer los pagos de distribución de rentas que genera eso. Digo, eso no, es un mecanismo sofisticado, no es para cualquier persona. Tenemos los resultados. Presentarse ante la Asamblea Nacional para dar explicaciones sobre el escándalo relacionado a paraísos fiscales tras la filtración de los papeles de Pandora. Antes, el mandatario se negó a acudir a otra citación fijada para el pasado miércoles. Mientras tanto, la Fiscalía de Ecuador abrió una investigación previa acerca del caso de defraudación fiscal exigida a principios de octubre por el ex candidato presidencial Yacu Pérez. De acuerdo a los archivos divulgados en los papeles de Pandora, Lasso habría controlado 14 sociedades offshore, la mayoría con sede en Panamá. El propio mandatario afirma que se deshizo de todas sus empresas inmediatamente después de que se convirtiera en ley la prohibición a los candidatos presidenciales de tener inversiones offshore y Lasso en jaque por los negocios en Panamá, del diario argentino Página 12, reiteró los principales argumentos de su investigación. Primero, Guillermo Lasso se autovendió el banco Banisi S.A., usando la figura de un holding donde él figura como el principal accionista, bajo el nombre de Pietro Overseas. Con lo cual, todo hace indicar, hay toda una prueba indiciaria de que Guillermo Lasso se autovendió el banco Banisi. Segundo, reafirmó que Banisi S.A. es un banco de papel que es controlado desde Ecuador. De hecho, él mismo reconoce hoy en día, que él tiene un banco pequeño en Panamá, el Banco Banisi. Nosotros sabemos que ese Banco Banisi es un banco de papel, un banco offshore, propiedad de Guillermo Lasso. Esto podría configurar el delito de peculado bancario que tiene pena de prisión. Pero además, la periodista argentina dio a conocer que Roger Arosemena Benítez, notario que se encargó del registro de los bienes de Guillermo Lasso, es su socio en 2 empresas domiciliadas en Panamá, Bonarca S.A. y Taladesa S.A. Está claramente, es el documento de la corporación MultiBG. Ustedes ahí pueden ver, ¿no? El abogado, el Roger Arosemena Benítez, es el notario de Guillermo Lasso. Claro, revisando tanta documentación a la que tuvimos acceso, a poco de andar, ¿qué vimos? ¿Qué pasó? Voy a demostrarles que la mente del ser humano es débil y que tenemos tendencia a decir Benítez, lo que hacen y dicen los demás. Certifica. ¿De qué color es esta carpeta? Verde. Verde. Si algún alumno llega tarde a clase, como acostumbra a suceder, yo les preguntaré por el color de la carpeta y ustedes me dirán rojo. ¿Estamos? Filósofos como Auguste Comte consideran que hay cosas que caen por su propio peso y que no admiten discrepancia. Como por ejemplo, el color de esta carpeta. Usted, ¿de qué color es esta carpeta? Roja. ¿Y usted? Roja.
¿De qué color es? Usted, la chica del pelito corto. Roja. ¿Y usted? Roja. 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 ¿Y usted? Roja. A ver, ¿puedo continuar? Está claro que la carpeta es verde. Y han sido testigos directos de la debilidad del ser humano cuando es sometido a la presión ambiental, incluso en lo que se refiere a la percepción física. Bueno, yo me he dado cuenta de que era un juego. O sea, me parecía rara la pregunta. Claramente la carpeta es de color verde. Pero como todos decían rojo, usted ha dicho rojo. Bueno, porque pensaba que no Según tenía opción. Nietzsche, el mundo puede dividirse entre dos tipos de personas. Las que siguen sus propios deseos y las que siguen el deseo de los demás. Las primeras ¿Nos podría fuertes indicar y no si se el SRI ha realizado alguna revisión a las transferencias de los derechos representativos de capital que en varias ocasiones de manera pública ha referido haber realizado el contribuyente Lazo Mendoza, Guillermo Alberto, esposa e hijos? Son transacciones hechas en el exterior por sujetos pasivos que no necesariamente son sujetos pasivos en el Ecuador. Entonces no se pagó impuestos. Creo que la respuesta ha sido bastante clara que he dado. Y para conquistarlo. Esto va a estar muy claro porque justamente al que vamos a estudiar hoy, desde el punto de vista de la propaganda política, es al ministro de propaganda de Adolf Hitler, del Tercer Reich, Joseph Goebbels, el doctor Goebbels. El doctor Goebbels era una persona fanáticamente nacionalsocialista, era una persona muy activa, era, digamos, rengo, algo que disimulaba todo lo que podía al caminar, pero que se veía que en algún punto lo disminuía, aunque en ningún momento se lo veía como un hombre disminuido, sino todo lo contrario, como un hombre terriblemente enérgico, con una sonrisa que no lo hacía detestable como a otros, con una gran inteligencia que aplicaba, digamos, a un régimen maligno, un régimen malvado. Es decir, es el caso típico de una gran inteligencia que se aplica al mal, es decir, a destruir a los otros. Esta es una de las mejores definiciones que yo podría dar del mal. El mal es esa actitud moral que lleva a unos hombres a destruir a los otros, a ultrajarlos, a humillarlos, a torturarlos y a matarlos en última instancia. Ese es el mal que hay en la tierra y que está en el corazón de los hombres. En Goebbels ocupaba todo su corazón, en otros ocupa una parte, o no tanto. Goebbels, como era un teórico de la propaganda, no solo era un propagandista, sino que se distinguió como un teórico de la propaganda, tanto es así que creó principios, enumeró principios metodológicos para la propaganda. Hay una frase de Goebbels que fue la que más trascendió y la que es realmente más famosa de todas las que componen el corpus de los 11 principios. Y es: muchas repeticiones hacen una verdad. Lo que significa que si sobre una comunidad se repiten muchas veces 2, 3 o 4 verdades, o una infinitamente repetida, esa repetición de una mentira, seguramente, termina siendo una verdad porque termina por taladrar la subjetividad del receptor, penetrar en ella, adueñarse de esa subjetividad, y cuando el receptor, a su vez, habla, dice esa frase tan repetida. Entonces, Goebbels tenía el afán de la repetición para la captación del contingente masivo. El primer principio de los 11 principios de la propaganda es el principio